amarte, Señor. Gracias porque, aleluya, no somos dignos de nada, Señor. Mas tú en tu amor y tu misericordia nos diste el honor y el privilegio de ser tus escogidos, Señor. De ser tu novia, de ser tu iglesia, de ser la ataviada hermosamente para cuando tú regreses. Señor, queremos decirte que como iglesia, como novia, te esperamos. Aquí estamos, Señor. Limpia nuestras vestiduras hoy, Señor. Si se ha manchado, si se ha ensuciado, si se ha arrugado, hoy queremos ser limpios. Hoy queremos, Señor, resplandecer, Señor, porque tú eres digno de que tu novia esté preparada, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. El Antiguo y el Nuevo Testamento tiene dos ministerios. Diga, dos ministerios que constituyen el reino de Dios. ¿Cuáles son esos dos ministerios? Que ya los vimos. El sacerdocio y el reinado. Muy bien, el sacerdocio y el reinado. Hay una tercera clase que son los profetas, pero estos profetas aparecen cuando los dos primeros están como bajando. Entonces vienen los profetas como para reforzarlo. La debilidad de los sacerdotes y de los reyes. En el Antiguo Testamento el sacerdocio pertenecía a una tribu. ¿Cuál tribu era? La tribu de Leví. Y este sacerdocio de Leví fue puesto o fue llevado a su fin. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era de la tribu de Leví. Amén. Y el reinado, que era de la tribu de Judá, muy bien, Judá, le puso fin ¿quién? Jesús. Tenía que ser un rey. Y Jesús es el rey. Él le puso fin al reinado del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Jesús provenía también de la tribu de Judá. Así que tenía derecho porque de ahí vienen los reyes. Amén. Ya lo estudiamos en la genealogía. Entonces, Juan el Bautista y Jesucristo pusieron fin primero al sacerdocio, ¿verdad? Y al reinado en el Antiguo Testamento y a la dispensación del Antiguo Testamento. Cuando ellos llegaron, se acabó el reinado, el sacerdocio y la dispensación del Antiguo Testamento. Y Dios comenzó la dispensación neotestamentaria. Amén. Entonces, Él le puso fin. Cuando Dios pone fin en algo es para dar vida a algo más. Amén. Es para germinar. Terminó el sacerdocio y el reinado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es la dispensación del Nuevo Testamento, que es lo que estamos viviendo hoy, ahora. Amén. Bendito sea el Señor. Qué lindo, qué lindo. Entonces, el sacerdocio, ya vimos que hacía el sacerdocio, era el que llevaba a la gente a Dios. Amén. El sacerdocio es el que lleva a la gente a Dios. ¿Cuántos somos sacerdotes aquí? Amén. Todos somos sacerdotes. Porque usted tiene que llevar delante de Dios a su esposo, a su esposa, a su familia, a su vecino, a los compañeros de trabajo. Usted los presenta a Dios. ¿Verdad? ¿Amén o no? Amén. Eso hacemos nosotros. Tenemos misericordia porque Dios tuvo misericordia de nosotros y le pedimos que también tenga misericordia de otras personas. Amén. Cada persona que tú y yo conocemos es cada persona que Dios quiere que oremos por ella. Amén. Así que no se olvide. Entonces, llevan a la gente a Dios y el rey que hace el reinado trae a Dios a la gente. ¿Verdad? A veces
Es medio confuso esto, pero es fácil. Vimos que nosotros somos sacerdotes y somos reyes. Amén. Somos sacerdotes ¿cuándo? Cuando presentamos a la gente a Dios. Y cuando hacemos eso, dijimos que viene la presencia de Dios a nosotros y Dios nos da el privilegio de ser reyes. ¿Y qué hace un rey? Cuando usted, por ejemplo, usted oró por su vecino, por su vecina, usted es un sacerdote. Y Dios tanto que lo ve que ora y ora por esa persona, le dice, ahora te voy a dar mi presencia y te voy a dar mi palabra. Y tú vas a ir y tú vas a ser un rey para ella, porque vas a establecer mi reino en esa casa, en este hogar. Gloria a Dios. Entonces usted es un rey también, porque está llevando a Dios a ese hogar porque usted oró. Amén. Y no hay nada más hermoso que ver que cuando uno oró por alguien, Dios lo restauró, Dios lo cambió, Dios lo alcanzó. Amén. Bendito sea el Señor. Tenemos el reinado o el gobierno celestial. ¿Qué es el reinado? Es el gobierno de Dios. Es el gobierno de los cielos en la tierra. Que comienza ¿por quién? ¿Por quién comienza? Levante su mano y diga por mí. Levante su mano. ¿Dónde comienza el reinado celestial? Por mí. Dios, dígale Dios. Comienza por mí. Reina en mi vida. Que tu reino se establezca en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor. Para que pueda yo llevarlo a los demás. Amén. Bendito sea el Señor. Tenemos el reinado que es el gobierno celestial. ¿Y cómo y dónde está eso? Está hoy en la vida de la iglesia. Amén. Amén. La iglesia que tiene vida es una iglesia que tiene el sacerdocio y tiene el reinado. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. La iglesia de hoy es el reino más el sacerdocio más el reinado. ¿Verdad? Luego, en el milenio, también habrá el sacerdocio y en el reinado. Estoy hablando ya en el futuro. Y luego, el reino y el sacerdocio hasta el milenio. Luego en el milenio el sacerdocio y el reinado continuarán. Pero en la eternidad, cuando haya el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, ya no habrá sacerdocio, porque ya todos estaremos en las manos de Dios, ¿verdad? Pero sí habrá el reinado, porque reinaremos, dice el Señor, sobre naciones. Amén. Entonces, este es el resumen de la Biblia a la luz del sacerdocio y el reinado. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver el ungido recomendado. Vamos a ver el que recomendaba, el lugar de la recomendación que ya lo vimos, el mensaje de la recomendación que vamos a ver hoy y la manera, ¿verdad? Entonces, el mensaje de la recomendación. ¿Cuál era el mensaje de la recomendación? Arrepentidos. Ajá, muy bien. Dice, y diciendo, este era el mensaje, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí tenemos varias palabras que vamos a desmenuzarlas. La primera es arrepentíos. Juan empezó su ministerio con esta palabra. Arrepentirse, ¿qué es? Experimentar un cambio, ¿verdad? Cambio. Todos hemos experimentado un cambio cuando conocimos a Jesús, ¿verdad? La gente que nos vio antes y nos vio luego que fuimos cristianos, dice, este cambió, ¿qué le pasó? Ah, se volvió hermanito, dice, ¿verdad? Así dicen, se volvió hermanito, pero en verdad es un cambio intrínseco que Dios hizo en nuestro ser. Amén. Entonces, un cambio ¿de qué? De la manera de pensar, de la filosofía, de la lógica. Todo cambió en nuestro ser. Amén. Y lleva al remordimiento, ¿verdad? Cuando se nos predicó la palabra, sentimos la carga del pecado sobre nosotros. Y nos dio remordimiento y nos arrepentimos, ¿verdad?
y decidimos cambiar el propósito de nuestra vida. ¿A cuánto les pasó así? Amén. Así nos pasó. Bendito sea el Señor. En el griego, la palabra arrepentirse es cambiar de idea, ¿verdad? Por eso la gente nos dice, ya le lavaron el cerebro, ¿verdad? Sí, Cristo nos cambió, Cristo nos limpió, ¿verdad? Y nos dio una nueva naturaleza, nos dio un reino celestial, nos dio, aleluya, una ciudadanía celestial, nos dio el privilegio de ser sus hijos, aleluya, hijos de Dios. Así que no podemos ser como los demás. Amén. Tenemos que ser como nuestro Padre. Gloria a su nombre. La vida del hombre caído tiene una manera de pensar. Cuando éramos caídos, y eso es estar muy lejos de Dios. El que está caído, el que no conoce a Dios, está lejos, muy lejos de Dios. Y está en contra de su voluntad. Está en franca rebelión contra Dios. ¿Verdad? Bendito sea el Señor que nosotros ya nos arrepentimos. Amén. La segunda palabra es arrepentidos porque el reino, diga reino, ¿verdad? El reino. Juan comienza con arrepentimiento como el comienzo de la economía nuevo testamentaria de Dios, que indica que tener un cambio de dirección hacia dónde. ¿Hacia dónde es el cambio? Hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Usted cambió de dirección, que estaba hacia el mundo, las cosas de este mundo, la satisfacción de este mundo, todo lo de este mundo, pero cambió la dirección. ¿Pero hacia dónde cambió? Hacia el reino de Dios. Amén. Esa es la dirección que llevamos ahora. Amén. Antes de arrepentirnos, buscábamos otras cosas. Ahora nuestra única meta debe ser Dios y su reino. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es su meta? Dios y su reino. Amén. El reino de los cielos lo llama Mateo. Amén. Entonces, hay dos reinos. No hay que confundirse. Hay el reino mesiánico y hay el reino de Dios. ¿En qué consiste cada uno? ¿Cuál es la diferencia? El reino mesiánico es el reino de David, ¿verdad? Es el tabernáculo reedificado de Hechos 15:16 y está compuesto de los hijos de Israel. Es terrenal. Amén. Físico en naturaleza. Ese es el reino mesiánico, ¿verdad? Y es triste ver que muchos que son conmigo, que se han vuelto de cristianismo hacia el judaísmo. Volvieron a lo terrenal, volvieron a la sombra, a la figura, y no se quedaron con el Cristo maravilloso revelado. Amén. Y el reino de los cielos está compuesto de los creyentes regenerados. ¿Qué es regenerado? Nacidos de nuevo. Amén. Y es celestial y espiritual. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que somos nosotros. Miren, es un privilegio grande que Dios nos ha dado, hermano. Ni siquiera el pueblo de Israel tiene ese privilegio. Ellos son terrenales y tendrán su restauración y su reino milenial terrenal. Pero nosotros tenemos el celestial. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios mío. Ahora, el reino denota cierto gobierno. Diga gobierno. Donde hay reino, hay gobierno. Amén. ¿Sí o no? Gobierno. Entonces, antes no estábamos bajo ninguna ley, ¿verdad? No teníamos un rey. No había rey. Hacíamos lo que nosotros queríamos. Hoy estamos bajo el gobierno de un rey que se llama Jesucristo. Amén. Empezamos por someternos por completo al reino y después devolvernos, Él llegó a ser nuestro rey. O sea, nos arrepentimos y cuando recibimos a Cristo,
Cristo llegó a ser nuestro Rey. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo como Rey? Eso quiere decir que Él gobierna su vida. Amén. Cuando usted dice Cristo es mi Rey, son palabras mayores, hermano. Porque usted está diciendo que su vida, usted no tiene potestad sobre ella, sino el Rey. Porque usted sabe lo que hace el Rey. El Rey es el dueño de todo. Él va y dice, quiero esto, de aquí, de allá, de por allá. Y Él lo toma. ¿Por qué? Porque es el Rey. Amén. El Rey manda. El Rey gobierna. Amén. Él gobierna. Bendito sea el Señor. Hoy estamos bajo el gobierno de este Rey y Él tiene el reinado y es para el reino. Hoy estamos en el reino de este Rey. ¿Se goza usted porque está en ese gobierno? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. La tercera palabra, arrepentidos, ya está. Porque el reino de los cielos se ha acercado. De los cielos. ¿Qué significa la palabra los cielos? Los cielos es un modismo hebreo. Está en plural, pero no es una palabra plural. No indica algo plural, sino al cielo más elevado. Lo que llamamos el tercer cielo, ¿verdad? Donde está el trono de Dios, donde está la presencia de Dios. Ese es el tercer cielo. A esto es lo que se refiere. El tercer cielo, el cielo que está por encima del cielo, ¿verdad? Por encima del cielo y de todos los cielos está el tercer cielo. Ahí está el trono, el gobierno y el reinado de Dios. Amén. Ahora, el reino de los cielos es el que está en el tercer cielo, donde está Él ejercita su autoridad. ¿Usted cree que en el cielo se ejercitará la autoridad de Dios? Ahora, aquí en la tierra también tiene que ejercerse esa autoridad. Amén. ¿Amén o no amén? Sobre todo lo que Él creó. Amén. Este reino tiene que descender a la tierra. Amén. Es decir, tiene que hacerse ver aquí en la tierra. Tiene que hacerse visible. ¿Y a través de quién va a ser? Levante su mano y diga a través de mí. El reino de Dios, el reino del gobierno celestial, está ya aquí en la tierra. Y la iglesia es la que va a hacer manifestar ese reino. Dice la Biblia que la creación aguarda la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Amén. El reinado celestial ha de descender a la tierra para ser la autoridad que rige la tierra. Amén. Bien, ya vimos arrepentido el reino de los cielos y ahora se ha, ¿qué dice? Acercado. ¿Es lo mismo acercar que llegar? No, ¿verdad? Aquí el hermano está cerca de mí, pero todavía no llegó a donde mí. Amén. Vamos a estudiar bien esta palabra. Y acercado indica que antes de la venida de Juan el Bautista, el reino de los cielos no estuvo allí, no estaba. Solo se había ¿qué? Acercado. ¿Verdad? Dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de que llegó Juan y durante su predicación, tampoco había llegado el reino. Ya lo vamos a ver en los versículos. Cuando Jesús empezó su ministerio, mandó a sus discípulos a predicar y el reino de los cielos no había venido. ¿Dónde dice eso, hermano? 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces, dice, comenzó Jesús. ¿Quién? Jesús a proclamar, o sea, a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha, ¿qué dijo? Acercado. A pesar de que él estaba aquí, todavía no estaba. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. 10:7. Veamos Mateo 10:7.
Y yendo, aquí le está diciendo el Señor Jesús, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, aquí le dice esto a los discípulos que vayan a predicar, proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la primera parábola del capítulo 13 de Mateo. Mateo, capítulo 13. Ahí hay algunas parábolas. Ajá. Entonces, el sembrador indica la predicación del Señor. Dice el 13:3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Miren, son 7 parábolas que el Señor presenta aquí en Mateo capítulo 13. Y de las 7 parábolas, 6 dicen la misma frase, menos la primera. Entonces, el contraste con lo que él dijo en las otras 6, al principio de esta parábola, la primera de las 7 parábolas acerca de los misterios del reino, el Señor no dijo, el reino de los cielos es o ha venido a ser como tal cosa, porque el reino de los cielos comenzó en la segunda parábola. Aquí dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Vamos a ver la otra parábola. Le presentó otra parábola, 13:24, diciendo, el reino de los cielos ha venido a ser semejante. ¿Es lo mismo que vimos en el anterior? No. Aquí ya dice que es semejante. Amén. Aquí el reino de los cielos ya está. Amén. 24. Semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. En esta segunda parábola el Señor comenzó diciendo, el reino de los cielos es o ha venido a ser semejante a. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos comenzó a establecerse ¿cuándo? Cuando esta parábola comenzó a cumplirse. ¿Cuándo comenzó a cumplirse? En el día de Pentecostés, cuando la iglesia del Señor nació. Porque el reino de los cielos en la iglesia, está en la iglesia. Amén. Ya vamos a ver los versículos. Desde aquel momento que la iglesia fue fundada, la cizaña, o sea, los falsos creyentes, fue sembrada entre el trigo y los creyentes verdaderos, formando así la apariencia del reino de los cielos. Ya vamos a ver cuando estudiemos eso que hay la apariencia del reino, hay el reino y hay algunas cosas más que hay que estudiar. Entonces, ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla. Ese es el 24. Después dice otra parábola en el 31 diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. ¿Se da cuenta? Es semejante. Otra parábola les dije en el 33, el reino de los cielos es semejante a levadura. 13:33. Bueno, y todas las otras parábolas dicen lo mismo. La única que no dice es la primera. ¿Por qué? Cuando Jesús empezó su ministerio, mandó a sus discípulos a predicar, pero no había venido todavía el reino. La primera parábola, el Señor también, el reino de los cielos es semejante a, o ha venido a ser. No dijo eso. Solo dijo en la segunda parábola, en la de la cizaña. Ahora, esto indica que el establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora, además el hecho de que Mateo 16, 18 y 19, vamos a ver Mateo 16, 18 y 19, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué dice en el 16? Aquí pues se puede intercambiar estas dos palabras, iglesia y reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el reino de los cielos? En la iglesia. Amén. Y la iglesia es el reino de los cielos. Estas dos palabras, iglesia, si usted la pone el 18, la palabra iglesia la pone acá, las llaves de la iglesia y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. O si sube acá, mi reino de los cielos y las puertas de la no prevalecerán contra ella. Son intercambiables las dos palabras, de tal manera que significa que la iglesia es el reino cuando la iglesia nació. Amén. Estamos en el reino de los cielos y estamos bajo su reinado hoy. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Amén. El Rey reina sobre nosotros. Aleluya. El gobierno interior del Rey. Este es bonito. Hay un gobierno, pero el gobierno del Señor es interno. Amén. Es dentro de nosotros que debe reinar Cristo. En nuestro interior, en nuestro espíritu. Amén. Entonces, no necesitamos el gobierno ejercido por las leyes ni las leyes humanas. No necesitamos abogados. No necesitamos nada. Porque tenemos el gobierno de los cielos. Y si tenemos el gobierno de los cielos, usted no va a ir a transgredir. Porque Dios está gobernando sobre usted. Amén. Así que no necesitamos abogados. Ya lo tenemos y el mejor. Ya tenemos al abogado que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, los que no se han vuelto a Dios arrepentidos no están sometidos al Rey y quebrantan la ley continuamente y son llamados a las cortes. ¿Por qué el impío es llamado a la ley? Porque transgrede la ley. ¿Por qué transgrede la ley? Porque no tiene el reino de Dios en su vida. Cuando nosotros tenemos el reino de Dios, ya no transgredimos la ley. No necesitamos la ley ni nos importa la ley, porque tenemos a Cristo. Y Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y Él es todo para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, seguimos. Pero nosotros los del reino estamos sometidos ¿a quién? Al Rey del reino de los cielos. ¿Quién es? Jesús. ¿Y dónde mora Él? En nuestro espíritu. Espíritu. Dice la Biblia que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Quiere decir que nuestro espíritu y el espíritu de Él se forman en uno solo. Amén. Bendito sea el Señor. El Rey nos habla. Y el Señor, ¿sabe? Él prefiere una sola palabra. ¿Y sabe cuál es? No. Cuando usted va a hacer algo, el Señor le dice no. Ay, Señor. Usted está viendo algo, el Señor le dice no. Usted está pensando hacer algo malo, el Señor le dice no. Yo soy el Señor tuyo. Yo soy tu Rey. No hagas eso. Aléjate. Ese es el reinado del Señor en nuestro espíritu. Aleluya. Introducir en el reino. ¿Cómo fue que Juan el Bautista introdujo a tanta gente en el reino? ¿Por qué acudían multitudes hacia él? ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial Juan? Tenía una señal externa, que era el pelo del camello. Andaba en el desierto, externamente parecía un loco. Bueno, eso nos indicaba a nosotros que él había renunciado al sacerdocio antiguo, había renunciado a las costumbres judías, a las costumbres greco-romanas de ese tiempo. Él había renunciado a todo
por seguir el reino de los cielos. Ese era algo externo que se podía ver en él, pero eso no era lo más importante. Lo más importante no es cómo te veas por fuera, es importante que cambies por fuera, pero lo más importante es el cambio interno. Amén. Entonces, hay una señal interna. ¿Cuál era en Juan? El espíritu y el poder de la presencia de Dios. Eso es lo que caracterizaba a Juan el Bautista, el que recomendaba. Y aquí nosotros también somos los que recomendamos a Cristo. ¿Cuántos recomendamos a Cristo? Tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios y de la presencia de Dios. Si usted quiere tener éxito como sacerdote y como rey, así como Juan, amén, tenemos que ser llenos. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, Juan el Bautista se convirtió en un gran imán. Diga imán. ¿Sabe lo que es imán? El imán es el que atrae, ¿verdad? Usted pone la fuerza de un imán y todo lo que es metálico se pega a él, ¿verdad? Eso es un imán. Lucas 1:16 dice: dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor Dios de ellos, ¿verdad? E irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, si dice que se volvieran al Señor Dios muchos hijos de Israel, si dice que se volvieran, quiere decir que le habían dado la espalda a Dios. Amén. Cuando usted le dice a alguien, oye, vuélvete, es porque le dio la espalda. Amén. Si Juan estaba haciendo volver a los hijos de Israel, a muchos de ellos, es porque ellos le habían dado la espalda. ¿A quién? A Dios. Amén. Los sacerdotes estaban muy lejos de él. Amén. Los sacerdotes fueron los que condenaron al Señor. En lugar de recibirlo, lo condenaron. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra de Dios y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Ahí están los sacerdotes, también se volvían a Dios. Ahora, el segundo punto, entonces, ¿qué fue lo que lo convirtió a Juan en un gran imán? La presencia de Dios. La presencia de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe preocuparnos a nosotros? Tener la presencia de Dios. ¿Y cómo tenemos la presencia de Dios? Pasando tiempo con Él. Amén. Yo veo una persona que tiene la presencia de Dios y yo digo, esta persona pasa tiempo con Dios. Pasa mucho tiempo con Dios porque tiene mucho de Dios. Amén. Y esta tiene poco de Dios porque pasa muy poco con el Señor. Amén. Hay que sacrificar. Hay que sacrificar. Hay que sacrificar nuestro tiempo. Hay que sacrificar nuestro sueño por estar con el Señor, a quien amamos. Amén. Entonces, nuestra naturaleza necesita un cambio. ¿Qué necesitamos? Un cambio. El versículo 7, de donde estamos, Mateo 3:7, dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: cría de
víboras. ¿A quién le decía? A los fariseos y a los saduceos. Eso indica que necesitamos un cambio de naturaleza. Los fariseos eran la secta más estricta, pero esta secta de los fariseos se había degradado. Amén. Se había degradado, porque ellos se convirtieron en pretenciosos, ¿verdad? Tenemos la ley, sabemos la ley, conocemos la ley, somos sacerdotes, ¿verdad? Y eran hipócritas. El mismo Jesús le dijo, ustedes son hipócritas, ¿verdad? Entonces necesitaban un cambio. Los saduceos igual, también eran orgullosos. Los versículos 8 y 9 dice, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Entonces, Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Ahora, debido a la maldad, la impenitencia de estos judíos, esta palabra, como la del versículo 10, se han cumplido. ¿Qué se cumplió? Que Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. ¿Amén? Entonces, Dios excluyó a los judíos y levantó a los creyentes gentiles. ¿Para qué? Para que fueran descendientes de Abraham por la fe. Amén. Es la fe en Cristo la que nos convierte en los hijos de Abraham. Amén. Lo dicho por Juan en este versículo indica claramente que el reino de los cielos predicado por él no está constituido de los hijos de Abraham por nacimiento, sino los hijos de Abraham por la fe. Por tanto, es un reino celestial y no terrenal. Los judíos son un reino terrenal. Nosotros, los hijos de Abraham, por la fe, somos celestiales. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Entonces, seguimos. Ahora, debido a la impenitencia, Dios excluyó a los judíos y levantó a los creyentes gentiles para que fueran descendientes de Abraham en la fe. Romanos 11:15. Por si no me cree usted. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión, está hablando de los judíos, porque su exclusión, o sea, su salida, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? 19 y 20, está más claro acá. Dirás entonces, algunas ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amén. Entonces, el gran tronco de Israel fue desgajada algunas ramas para que nosotros fuésemos injertados allí. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, 19 y 20. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Gálatas 3:7. Dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Las obras de la ley producen discípulos de quién? De Abraham. Las obras de la ley
producen discípulos de Moisés. Muy bien. Discípulos de Moisés, porque es la ley de Moisés. ¿Verdad? Los fariseos decían, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Verdad? Tremendo. Entonces, producen una relación que no tiene absolutamente nada que ver con la vida. En eso no hay. En la ley, el cumplir la ley, no hay vida. La fe en Cristo hace de los creyentes neotestamentarios hijos de Dios, lo cual es una relación de vida. Porque Cristo vive y Él está dentro de nosotros. Amén. Es una relación de vida. Los creyentes neotestamentarios éramos por nacimiento hijos de Adán, pero del Adán caído. Y en Adán, a causa de las transgresiones, estábamos bajo la ley de Moisés, pero hemos nacido de nuevo para ser hijos de Abraham y hemos sido liberados de la ley de Moisés por la fe en Cristo. Amén. Ahora nos rige la ley de Cristo, que ya la estudiaremos cuando hablemos de Romanos. Bendito sea el Señor. Gálatas 3:7 y 28 y 29. 3, 28 y 29. Dice, no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿dónde? En Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos me dicen amén? Amén. Ciertamente descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Somos hijos de Abraham por la fe y somos herederos de las promesas de Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, el reino de los cielos predicado por el Señor no está constituido de los que son hijos de Abraham por nacimiento, sino de los que son hijos de Abraham por la fe. Por tanto, es el reino celestial, no el reino del Mesías. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, no era cuestión de nacimiento natural, sino del segundo nacimiento, que es espiritual. No es cuestión del nacimiento natural. Amén. Lo dicho por Juan indica claramente este hecho y también sirvió como profecía porque la era había cambiado. Ya no era cuestión del nacimiento natural, sino del segundo nacimiento, el espiritual. Aunque usted sea una piedra sin vida, ¿verdad? Por nacimiento, Dios puede hacerle su hijo viviente. Amén. Lo único que hay que hacer es arrepentirse y recibir al Rey de Gloria. Y recibir su reinado, su autoridad. Amén. Bendito sea el Señor. Esto es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Éramos piedras muertas y como dijo, de esas piedras Dios puede levantar hijos. Pues de esas piedras muertas que éramos nosotros, Dios nos ha hecho sus hijos. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Gracias, Señor, aleluya. El día de nuestro arrepentimiento creímos en el Señor Jesús. Amén. Y Dios nos hizo sus hijos vivientes. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios abandonó a los hijos de Israel y se volvió a las piedras. Tremendo. Dios estaba preparado para abandonar a la cría de víboras, su pueblo escogido de antaño, y procurar conseguir a otro pueblo, ¿verdad? Estaba listo para abandonar a los hijos de Israel y volverse a las piedras, que éramos nosotros, quienes en la mayor parte éramos gentiles. Aunque los gentiles eran piedras sin vida, estaban destinados. Diga, yo fui destinado a ser un hijo viviente de Dios. Aleluya. Esto demuestra que Dios verdaderamente puede hacer de cada piedra sin vida un hijo
de Dios. Amén. Así que no importa la condición que usted vea a la persona, no importa cuán perdido esté, no importa si está loco o endemoniado, no importa cuán fea sea la piedra, puede llegar a ser un hijo de Dios. Si Amén. usted ejerce el sacerdocio, si usted clama por esa alma, y si usted le va a hablar ya con la unción de Dios y la llenura del Espíritu, Dios va a hacer de esa piedra un hijo de Abraham por la fe. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el hacha está puesta. En el versículo 10. Volvamos a Mateo 3:10. Dice, y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan dijo a los fariseos y los saduceos estas palabras. Parece que Juan les estaba diciendo, cría de víboras, el hacha que corta está puesta a la raíz. Si son árboles buenos que producen buen fruto, no se preocupe, estará bien. Pero si no, serán cortados y echados en el fuego. El fuego mencionado en este versículo es el fuego encontrado en el lago de fuego. Ya vamos a ver después. Ahora, vamos a ver ahora que Cristo es el que bautiza. Amén. Dice el 3:11, yo os bautizo en agua. ¿Para qué? Arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, a quien yo no soy digno de llevarle las sandalias, es más fuerte que yo, Jesús. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, parece que Juan decía en este versículo, he venido para bautizarlos con agua, para darles fin y sepultarlos. ¿Qué es el bautismo de arrepentimiento? Cuando usted va y se arrepiente por la palabra predicada, y usted dice, yo me quiero bautizar, ¿verdad? Cuando usted viene a Cristo, usted lo que tiene que hacer es desaparecer de una vez, ponerle fin y sepultarlo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque cuando usted va al bautismo, usted dice, ya no quiero vivir mi propia vida. Quiero vivir la vida que Dios quiere que yo viva. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén. Eso hicimos. Entonces dijimos, vamos a bautizarnos, porque ahí nos enseñaron que el bautismo es ir debajo de las aguas de muerte, es morir. Y estar debajo un momento es ser sepultado. Y luego salir del agua es resucitar a una nueva vida. Amén. Con Cristo Jesús. Así que Juan decía, vamos a meterlo al agua para de una vez acabar con ustedes, que se mueran y sean sepultados. Pero el que viene tras mí es más fuerte que yo. Él los bautizará con el Espíritu y con fuego. Amén. Depende de si ustedes se arrepienten o no. Si se arrepienten, Él les podrá bautizar con el Espíritu. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Dios nos bautiza con su Espíritu. Amén. Pero si continúan como cría de víboras, Él les bautizará en el lago de fuego. Significa que Él les pondrá en el fuego del infierno. El bautismo del Señor. Hay 3 clases de bautismo. Diga, 3 clases de bautismo. Primero es el bautismo de Juan. Amén. Luego es el bautismo de Cristo. Que ahí son 2. El bautismo en el Espíritu y el bautismo en el fuego. Ahora, es interesante esto. El bautismo del Señor en el Espíritu Santo comenzó el reino de los cielos. Cuando el Señor bautizó a los 120 que estaban allí en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, allí nació la iglesia. El Señor los bautizó con el Espíritu Santo. Amén. Y ahí nació la iglesia. Amén. Entonces dio inicio o comenzó el reino de los cielos. Amén. Llevando a sus creyentes al reino de los cielos.
mientras que su bautismo en el fuego dará fin al reino de los cielos. Poniendo a los incrédulos en el lago de fuego. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo se basa en su redención y es el comienzo del reino de los cielos. Y el bautismo de fuego se basa en su juicio. El uno se basa en la redención y comienza el reino de los cielos. Y el otro se basa en su juicio y termina el reino de los cielos en el gran trono blanco. Entonces, 3 clases de bautismo. En agua, el realizado por Juan. ¿Qué hizo ese? Introdujo a las personas en el reino de los cielos. El bautismo en el Espíritu Santo, realizado por Jesús, empezó y estableció el reino de los cielos en el día de Pentecostés y lo llevará hasta su consumación al final de esta era. Y luego tenemos el bautismo en el fuego realizado por el Señor Jesús, que concuerda con el juicio que tendrá lugar en el gran trono blanco, en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, y los rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los rollos, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. He aquí la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este último bautismo termina el reino de los cielos. Comienza con el bautismo del Espíritu y termina con el bautismo en fuego. Mire cuántas cosas que no habíamos visto están allí. Gloria a Dios. Entonces, algunos cristianos piensan y siguen creyendo que el fuego que se menciona en el versículo 11 se refiere a las lenguas de fuego que descendieron al día de Pentecostés, y dicen que el Señor bautizará a los creyentes con el Espíritu Santo y fuego. Pero debemos tener en mente el contexto. Siempre que ustedes leen el texto, tienen que tener en cuenta el contexto, es decir, lo que dice más arriba. Porque de acuerdo a lo que dice más arriba es lo que dice abajo. No puede coger solo ese versículo y ponerse a predicar de un solo versículo, así no se hace. ¿Verdad? Eso es coger un texto como pretexto. Y no se debe hacer eso. Si usted coge un texto, usted tiene que leer y estudiar todo el capítulo. Y ahí estudiar y ver por qué dice esto, qué dice antes y qué dice después. Amén. Amén. Entonces, el contexto del versículo 11, que dice, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, a quien no soy digno de llevar la sandalia, es más fuerte que yo, lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y en el 10 que dice, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué fuego es ese? Bien. Fuego del cielo. ¿Sí? Así es. Amén. Dice, y en el 12, su aventador está en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. ¿Quién es el trigo? Recogerá su trigo en el granero. Aquellos que son tipificados por el trigo tienen vida por dentro. Amén. El trigo es una semilla que tiene vida, porque usted la entierra y sale una planta. Tiene vida, ¿verdad? El Señor los bautizará en el Espíritu Santo y los recogerá en el granero de los aires por medio del arrebatamiento. Amén. Somos el trigo de Dios. Amén. Aquellos que son tipificados por la paja, al igual que la cizaña, en el Mateo 13, 24 al 30,
no tienen vida. La paja no tiene vida. Y la cizaña tampoco. Tampoco. El Señor los bautizará en fuego, echándolos en el lago de fuego. La paja aquí se refiere a los judíos impenitentes, malos, que no se arrepintieron. Y la cizaña del capítulo 13 se refiere a los cristianos nominales. Los que se dicen ser cristianos, pero no lo son. El destino eterno de ambos es el mismo: la perdición en el lago de fuego. ¿Amén? Eso es lo que dice el texto y el contexto. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Seguimos. Entonces, ya vimos esto. El Rey Jesús solo tiene dos tipos de bautismo: en el Espíritu y en el fuego. Empezó en el Espíritu con el reino de los cielos. ¿Y dónde fue? ¿Dónde comenzó el reino de los cielos? El día de Pentecostés. Tengo una muy buena oyente. El reino de los cielos comenzó con el bautismo en el Espíritu que hizo Cristo el día de Pentecostés. No se olvide. Y el reino de los cielos termina o terminará en el juicio del gran trono blanco. Serán bautizados con el fuego del lago de fuego. Todos los incrédulos, los que no han creído en el Señor, los judíos que no se han arrepentido y los que dicen ser cristianos, pero no lo son, porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, ahí comienzo y cómo terminó. Amén. Todo está aquí. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos avanzando. La Biblia nos habla de tres clases de bautismo, ¿verdad? En agua, por Juan, para prepararnos para la venida del reino. En el Espíritu, por Cristo, para comenzar el reino de los cielos. Y el fuego, para terminación del reino de los cielos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, no hay que ser ni la cría de víboras, ni la paja, ni la cizaña del capítulo 13, sino que tenemos que ser y somos el trigo. ¿Qué somos? El trigo, los hijos vivientes de Dios. Ojo que el trigo tiene vida. Amén. Así que somos los hijos vivientes de Dios. Amén. Así que el que tiene vida puede impartir vida. Amén. Esa es nuestra función en Cristo. Hacer que ser sacerdote. Ya hablamos. Seguimos. Entonces, la manera en que se hizo la recomendación. ¿Cómo se hizo la recomendación? La manera de recomendar. Entonces, bautizar, ¿verdad? ¿Qué es bautizar? Sumergir bajo el agua. ¿Qué significa? Sepultarlos en el agua de muerte, significa morir. Y indica que quien se arrepiente solo sirve para ser sepultado, no tiene otro destino. El que se arrepintió tiene que ir a sepultarse en el bautismo. Amén. Amén. Y significa el fin de la vieja persona. Si la persona, escuche, cuando la persona no se quiere bautizar, ¿sabe que no se quiere bautizar? Ay, es que todavía yo quiero pegarme una cervecita de vez en cuando. Es que todavía por allá, ahí tengo esto o lo otro. No quiere morir. Amén. Entonces, la vieja persona tiene que dársele fin en el bautismo. Amén. ¿Para qué? Para que exista un nuevo comienzo. ¿Cómo? En resurrección. Porque usted sabe de las aguas, usted sabe en el poder de la resurrección. Amén. Y producido por Cristo como el dador de vida. Amén. Eso es el bautismo. Entonces, el bautismo en términos negativos representa muerte y sepultura. Y en términos positivos significa la resurrección. Amén.
Bendito sea el Señor. El proceso de la recomendación. ¿Cómo fue este proceso de la recomendación que dio Juan el Bautista? Juan, el sacerdote auténtico, diga auténtico. Usted y yo tenemos que ser sacerdotes auténticos, no como los fariseos, ¿verdad? Y esos eran hipócritas. Decían que tenían algo que no tenían. Amén. Usted no vaya a decir que es cristiano y no tiene nada de Cristo. Usted tiene que ser lleno de Cristo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Tenemos que ser llenos de Cristo. Porque Él es la vida. Entonces nuestra vida desbordará la vida de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el sacerdote auténtico Juan llevaba a los hombres a Cristo, a Dios, presentaba a ellos al Rey Jesús, ¿verdad? Y daba fin a todos los que venían arrepentidos y los sepultaba. Muy bien. El Rey Jesús, aquel que resucitó, luego los resucitaría. Amén. Tú fuiste a morir voluntariamente, pero Cristo te resucitó. Con la vida de Él. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Entonces, tenemos dos ministerios en el Nuevo Testamento. El de Juan, que es el que bautiza en agua para llevar a otros a Dios, dándoles fin y sepultura. Muy bien. Y Jesús, ¿verdad?, que hace el bautismo ¿dónde? En el Espíritu, que ministra vida en resurrección a los que están sepultados y un nuevo comienzo al germinar con la vida divina. Nosotros tuvimos un nuevo comienzo porque la vida de Dios se metió dentro de nosotros y está germinando. Está creciendo Cristo en nosotros. Amén. Entonces, deja que Cristo se vea y no tú. Amén. ¿Cómo va creciendo Cristo? En la medida que nosotros vamos menguando, muriéndonos voluntariamente. ¿Verdad? Dios no nos va a obligar. No es con espada ni con es con su espíritu. Amén, aleluya, aleluya. Hay que someternos a Él. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Entonces, todos son llevados a Dios y deben llegar a su fin ante Él. Amén. La terminación definida y la germinación prevaleciente. Hay dos cosas. Si usted termina con usted mismo, ¿verdad?, el rey obtiene un pueblo y produce la germinación prevaleciente. Germina la vida de Dios en usted, porque usted murió, ¿verdad? Y Dios obtiene un pueblo y el pueblo recibe al rey. ¿Para qué? Para que reine. Amén. Jesús quiere reinar y gobernar. Pero tenemos nosotros que decirle, Señor, reina. Ya no soy yo, que a mí me gusta, yo soy, yo padezco, usted ya sabe que mi apellido, que así soy yo, el que le gusta que me aguante y el que no, pues, no. Pablo decía, ya no vivo yo, ese feo que había en mí ya se fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo renuncié. ¿Por qué renuncié? Porque hay algo más grande, más hermoso y más bello, que se llama Cristo Jesús. Y Él está en mí. Y yo quiero que Él haga la obra que tiene que hacer. ¿Y el estorbo cuál es? El yo. El yo. Yo lo otro. Yo. Que se muera ese yo, hermano. Amén.
Bendito sea el Señor. Fueran ese Entonces, el Señor prepara a las personas para que reciban a Cristo. Esto hizo Juan el Bautista. Preparar a las personas para que reciban a Cristo. Dice, ¿dónde dice que hay que preparar el camino? Aquí está, el verso 3:3 de Mateo. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El camino es semejante a una calle y las sendas semejantes a callejones. Son una descripción del corazón del hombre con todas sus partes. Arrepentirse ante el Señor con todo el ser y con todo el corazón y permitir que el Señor entre equivale a preparar el camino. Amén. ¿Cuánto ya el camino está preparado? Y entró Cristo. Amén. Amén. Entonces, ya permitimos que el Señor entre. Ya nos arrepentimos con todo el ser y con todo el corazón. Y esto es preparar el camino. Ahora, permitir que el Señor llegue a ocupar cada parte de nuestro corazón. Ahí está lo difícil. La mente, la parte emotiva, la voluntad equivale a enderezar las sendas del Señor. Por lo tanto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas equivale a cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Volver nuestra mente ya no hacia lo que yo quiero, sino hacia el Señor. Amén. Y hacer que nuestro corazón sea recto, a fin de que mediante el arrepentimiento cada parte y cada senda de nuestro corazón sea enderezada por el Señor por causa del reino de los cielos. Amén. Amén. Wow. Bien dijo, wow. ¿Cuánto tengo que cambiar, no? ¿Cuánto tengo que hacer de mi vida para agradar al Señor? ¿Será que Él es digno de que hagamos eso, hermano? Él es digno. Él es digno. Y Él nos va a dar la fuerza. Amén. Pedir y se os dará. Amén. Llamar y se os abrirá. Bendito sea el Señor. Entonces, cambiar la perspectiva. Ahí ya terminamos, mi hermano. Cuando Juan el Bautista vino, mandó a las personas que se arrepintieran. Y el arrepentimiento genuino. Diga genuino. Genuino. ¿Qué quiere decir arrepentimiento genuino? Que ya no voy a volver otra vez a lo mismo. Amén. Ya lo dejé. Ya no voy a volver a lo mismo. Amén. Prepara el camino y endereza las sendas. ¿Verdad? Tal vez hay cosas de las cuales no nos hemos arrepentido todavía. Tal vez hay sendas que están medias torcidas todavía y tenemos que dejar que Dios las enderece. Amén. Amén. Todas las tenemos, hermanos. Entonces, la manera de preparar a otros para que reciban al Señor es llevarlos al arrepentimiento. Es como que si Juan les decía a los hijos de Israel, vosotros estáis muy lejos del Señor. Vuestra mente es un camino áspero y vuestras emociones, voluntad y vuestro deseo son sendas torcidas. Necesitáis arrepentiros y enderezar cada senda de vuestro interior para que el Señor entre. Amén. Póngase de pie, hermano. Hay algo que tenemos que comenzar a hacer en esta mañana.